Observando el cielo a lo largo de miles de años, los seres humanos comprobaron que las estrellas mantienen sus posiciones fijas y constantes. Por eso, a comienzos del siglo XX, todos pensaban que el universo era eterno, estático y del tamaño de la Vía Láctea. Pero en 1928 se comprobó que fuera de la Vía Láctea había infinidad de galaxias y que además se estaban alejando de nosotros. Por lo tanto, yendo hacia atrás en el tiempo, se podía suponer que todo el universo había nacido desde un punto de origen, quizás con una gran explosión. Por eso, los que no creían en esta posibilidad la llamaban jocosamente la teoría del Big Bang. En cambio, los que sí estaban a favor de esta teoría calculaban que el universo se comenzó a formar hace unos 13.800 millones de años. Finalmente, en el año 1965, los físicos Penzias y Wilson comprobaron accidentalmente las predicciones sobre el fondo cósmico de los primeros fotones, con lo que se terminó de aceptar científicamente que el universo sí nació de un Big Bang y por lo tanto se estaba expandiendo. ¿Pero cómo? En el año 2011 se concedió el Premio Nobel de Física a los 3 astrónomos estadounidenses que publicaron sus descubrimientos sobre la aceleración de la expansión del universo. Desde el año 2008 ya se había aceptado que el universo sufre una expansión acelerada que comenzó a acentuarse hace más de 6.000 millones de años. Por lo tanto, es necesaria una cantidad enorme de energía para empujar todo lo que existe en el universo. Pero, ¿dónde está? El término energía oscura fue acuñado por Michael Turner en 1998. Más del 70% de todo lo que existe en el universo no se sabe lo que es, ni dónde está, ni de dónde vino, pero es la causa de la expansión acelerada del universo. Actualmente, se cree que el espacio entre las galaxias se estira como una goma, a velocidades increíbles desde hace más de 6.000 millones de años, y todo lo que hoy existe se desparrama aceleradamente hacia el infinito. ¿Cómo logramos estas conclusiones? Obviamente, todavía no llegamos al final de esta historia. Hay muchas preguntas sin respuesta todavía. Hagamos un repaso de nuestro actual conocimiento. El primer paso gigante en el conocimiento humano sobre el universo comenzó en el año 1904, con la construcción del telescopio del Monte Wilson, en California. Como ya dijimos, se creía que iban a observar con más detalles un universo estático, eterno y del tamaño de la Vía Láctea. Pero se llevaron una sorpresa. Ya pudieron mejorar notablemente la medida de las distancias en el universo. Hasta entonces, para medir la distancia a objetos celestes relativamente cercanos, se hacía exitosamente con el paralaje trigonométrico, tan simple como lo explica Wikipedia. Primero se observa el mismo objeto P midiendo los ángulos desde 2 lugares opuestos en la órbita terrestre alrededor del Sol, por ejemplo, en los meses de enero y julio, y se toma como referencia la distancia de la Tierra al Sol, que se llama unidad astronómica y equivale a 149.600.000 kilómetros, o sea, aproximadamente 150 millones de kilómetros. Pero la medida más usada en astronomía es un parsec, que es la distancia a un objeto que está en un ángulo de 1 segundo de arco medido desde puntos opuestos de nuestra órbita terrestre y equivale a 206.265 unidades astronómicas. Para recorrer un parsec, la luz tarda 3,26 años. Y desde allí se puede calcular la distancia hasta estrellas más distantes con el llamado paralaje aparente. Eso era todo lo que se podía medir hasta principios del siglo XX. Pero la astrónoma Henrietta Swan Leavitt descubrió en 1908 unas estrellas que parpadeaban, es decir, aumentaban el brillo y lo bajaban de manera cíclica constante. Además, esa frecuencia de los ciclos de brillo máximo eran directamente proporcionales a la luminosidad. Se llaman
variables cefeidas. Supongamos que estas dos cefeidas estuvieran a la misma distancia de nosotros. Es decir, la estrella más luminosa, como la de acá arriba, tiene ciclos de variación más largos. Y si estuviera a la misma distancia, pero con menos máximo brillante, como la de abajo, tendría periodos más cortos. Por lo tanto, primero midieron por paralaje las distancias de las cefeidas más cercanas, y sabiendo su distancia, pudieron relacionar sus brillos máximos con las duraciones del ciclo. De esta manera, se pudo definir cuál era el brillo intrínseco de cada estrella cefeida en el firmamento y calcular su distancia de nosotros con bastante precisión. Entonces, ya se pudo calcular la distancia de cuerpos celestes, que estaban a una distancia mucho mayor que las medidas hasta entonces. Y los seres humanos ya eran capaces de mirar mucho más lejos. Veamos cómo interpretaron todo lo nuevo que podían ver. El 23 de noviembre de 1924, Edwin Hubble publicó el descubrimiento que la nebulosa de Andrómeda, conocida desde hacía miles de años, era en realidad otra galaxia, a 2.500.000 años luz de distancia fuera de nuestra Vía Láctea. Esta confirmación causó gran conmoción en toda la comunidad científica, porque el universo era muchísimo más grande de lo que se pensaba. Esa fue la primera sorpresa, pero había más. Las galaxias más lejanas retrocedían, se estaban alejando de nosotros. Hubble también descubrió que existía una relación directa entre la distancia de cada nebulosa y su velocidad de retroceso. Más lejos estaban, más rápido se alejaban. Al medir la velocidad de cada uno, pudo comprobar que era proporcional a su distancia. Es decir, si tenemos las galaxias 1 y 2, al medirlas por su brillo, se conoce que están a las distancias D1 y D2, que se alejan a las velocidades V1 y V2, que son proporcionales a su distancia hasta nosotros. Es decir, la galaxia 1 se aleja a una velocidad V1 que es igual a una constante por D1, donde esta constante, por supuesto, se llamó constante de Hubble. Y la galaxia 2, a una distancia mayor, se alejaba más rápido a una velocidad V2 igual a la constante de Hubble por D2. Este descubrimiento extremadamente simple lleva más de un siglo de discusiones sobre el verdadero valor de esta constante. En 1929, Hubble publicó la relación directa entre la distancia y su velocidad de retroceso para nebulosas que estaban a menos de 2 megaparsecs, es decir, hasta casi 7 millones de años luz. Al graficar la distancia con la velocidad que se alejaban, resultaba una recta correspondiente a la constante de Hubble. Pero estos datos eran de estrellas relativamente cercanas. Para 1931 ya se pudo calcular la distancia de 18 cefeidas que estaban a casi 30 megaparsec de distancia, es decir, a más de 100 millones de años luz de nuestro Sol. Y la relación de velocidad de alejamiento y distancia continuaban en línea recta, demostrando que cada una de esas galaxias se estaban alejando de nosotros respetando la constante de Hubble, aunque ha sido muy variable a lo largo de todo el siglo XX. El Hubble Key Project mejoró significativamente el cálculo del valor de la constante, publicando en mayo del 2001 una estimación de 72 más menos 8 kilómetros por segundo por megaparsec de distancia. En el 2003, el satélite WMAP, empleando un método independiente basado en la medición de las anisotropías de la radiación de microondas de fondo, obtuvo un resultado de 71 más menos 4. Cuando se postula definitivamente que las galaxias se alejan unas de otras a una velocidad proporcional a su distancia, se estableció la nueva ley de Hubble que conduce al modelo del universo en expansión y retrocediendo en el tiempo a la teoría del Big Bang. La ley de Hubble dice que en cada momento de la historia del universo hay una proporcionalidad entre el corrimiento al rojo y la distancia. Esa era una observación experimental comprobada. Su interpretación dice que también existe una relación entre velocidad de retroceso y distancia. La ley de Hubble
dice que en cada momento de la historia del universo hay una proporcionalidad entre el corrimiento al rojo y la distancia. Consecuentemente, también entre velocidad de retroceso y distancia. Pero no dice en sí misma cómo evoluciona el universo. Si la constante de Hubble varía con el tiempo, la expansión del universo puede acelerarse, produciendo el Big Rip. Puede frenarse, Big Crunch, o expandirse en una aceleración constante. Si la constante de Hubble se mantuviera en el tiempo, el futuro del universo estaría representado por la línea roja. Durante mucho tiempo se pensó que la expansión se estaba ralentizando debido a la atracción gravitacional. Esto implicaría que la edad del universo sería menor que la inversa de la constante de Hubble, y el futuro universo sería la línea verde, el Big Crunch. El descubrimiento en 1998 que la expansión del universo se estaría acelerando implicaría que el universo podría realmente ser más viejo que la inversa de la constante de Hubble, y el futuro de nuestro universo sería el de la línea azul o Big Rip. De hecho, las estimaciones de la edad del universo están precisamente muy cercanas a la inversa de la constante de Hubble. ¿Cómo llegó Hubble a estas conclusiones? Lo hizo midiendo el corrimiento al rojo lumínico, que es un número adimensional que resulta del cociente entre la velocidad de alejamiento del cuerpo emisor de luz sobre la velocidad de la luz. Lo representamos como V sobre C. A partir de esta definición de velocidad de alejamiento sobre velocidad de la luz, se deduce que la velocidad a que se aleja el cuerpo emisor se obtiene multiplicando el corrimiento al rojo adimensional por la velocidad de la luz. Si el cuerpo emisor se está alejando a la máxima velocidad, que es la velocidad de la luz, en consecuencia, el máximo valor de z es 1. Si el cuerpo emisor de luz estuviera quieto, velocidad igual 0, el valor mínimo de z será 0. El corrimiento al rojo lumínico solamente puede tener un valor acotado entre 0 y 1. Ahora bien, ¿cómo se determina el corrimiento al rojo lumínico? Con el efecto Doppler, un fenómeno bien conocido que ocurre en los objetos que emiten ondas mientras están en movimiento. Lo podemos comprobar cuando nos paramos junto a una carretera. Si un vehículo se acerca, su sonido es más agudo porque las ondas sonoras se aplastan debido a la velocidad del vehículo y percibimos un sonido de alta frecuencia con respecto al auto quieto. Por el contrario, cuando se va alejando de nosotros, percibimos un sonido mucho más grave, de baja frecuencia con respecto al auto quieto, porque las ondas sonoras se estiran debido a la velocidad de alejamiento. Se asume que algo similar ocurre con la luz. Un objeto en movimiento que emite luz también aplasta la onda hacia adelante y alarga hacia atrás la longitud de onda de sus fotones que emite. Cuando un objeto se acerca, la frecuencia de la luz emitida se desplaza al azul, alta frecuencia con respecto al objeto quieto. Cuando un objeto se aleja, las ondas se alargan y la frecuencia de luz emitida se desplaza al rojo, que es baja frecuencia con respecto al objeto quieto. Un observador que percibe fotones desde un cuerpo quieto recibe longitudes de onda normales. Pero cuando ese mismo cuerpo se aleja a velocidad v, observa longitudes de onda más alargadas. Este fenómeno recibe el nombre de corrimiento al rojo lumínico. Cuando la luz se emite desde un cuerpo quieto, recibimos sus fotones con la misma longitud de onda emitida, lambda e. En cambio, cuando el cuerpo emisor se aleja a una velocidad v, los fotones recibidos tienen una longitud de onda mayor, lambda r o lambda recibido. Pero independientemente de su longitud de onda, los fotones emitidos por el cuerpo quieto, como los del cuerpo que se aleja, nos llegan a la misma velocidad, que es la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo o 300 millones de metros por segundo. La frecuencia se mide en hercios, que es la cantidad de ciclos
o longitudes de onda que trae el fotón en un segundo. En todos los casos, el largo de la longitud de onda por la cantidad de longitudes de onda por segundo nos da 300.000 kilómetros por segundo, o sea, la velocidad de la luz. Por lo tanto, C es igual a la longitud de onda emitida por el cuerpo quieto, lambda E, por su frecuencia emitida, Fe. Y también es igual a la longitud de onda alargada recibida desde el cuerpo en movimiento, lambda R, multiplicado por la frecuencia recibida menor, Fr, porque el producto también es igual a la velocidad de la luz. Por lo tanto, la longitud de onda recibida sobre la emitida es igual a la frecuencia emitida sobre la frecuencia recibida. Entonces, ¿cómo se calcula la velocidad de alejamiento v del objeto emisor? Es muy simple. Se mide la variación entre longitudes de onda de la recibida menos la emitida, delta lambda, que produce el alargamiento de la onda y se multiplica por la cantidad de ciclos por segundos emitidos, Fe. Eso nos da la velocidad de alejamiento que provoca el alargamiento de la onda o la reducción de la frecuencia. Recordemos que el corrimiento al rojo adimensional Z es igual a la velocidad de alejamiento del objeto emisor sobre la velocidad de la luz. Esos dos valores los tenemos acá arriba. Reemplazando los valores de V, que es variación de longitud de onda delta lambda por frecuencia emitida, y de C, que es longitud de onda emitida por frecuencia emitida, entonces el corrimiento al rojo adimensional es igual a la longitud de onda recibida menos la emitida sobre la longitud de onda emitida, que al final queda como longitud de onda recibida sobre la emitida menos 1. Y como vimos allá arriba en la primera línea, podemos reemplazar la división de longitudes de onda por la relación de frecuencias. Por lo tanto, el corrimiento al rojo adimensional es igual a la frecuencia emitida sobre la recibida menos 1, donde debemos recordar que por definición el corrimiento al rojo adimensional puede variar desde z igual 0 para el cuerpo emisor quieto, donde la frecuencia emitida es igual a la recibida. Por lo tanto, 1 menos 1 nos da z igual 0. Y z igual 1, donde el cuerpo emisor se estaría alejando a la velocidad de la luz, v igual c, que es la máxima permitida en nuestro universo. En ese caso, la máxima frecuencia emitida es 2 veces la frecuencia recibida. 2 menos 1 nos da z igual a 1. Pero la fórmula más usada es el valor de z más 1, que es igual a la relación de frecuencia emitida sobre la recibida, y que debe tener un valor entre 1 y 2. Por lo tanto, conociendo la frecuencia emitida de los fotones de cualquier estrella y midiendo la frecuencia recibida, automáticamente podemos saber a qué velocidad se estaba alejando el cuerpo celeste que lo emitió. Esto se enseña en todas las clases de física clásica y además es corroborado por cualquier astrónomo en la actualidad. Ahora bien, ¿cómo conocemos la frecuencia emitida? ¿Cómo medimos la frecuencia recibida? ¿De dónde y cómo salen esos fotones? Empecemos. La mayoría de nuestra información experimental sobre los niveles de energía de los átomos y moléculas proviene de la espectroscopía. La óptica es una rama bien conocida y desarrollada desde hace muchísimo tiempo en la física clásica. Las primeras experiencias consistían en dividir la luz del sol y tomar la temperatura en la radiación de los distintos colores. Comprobaron que la temperatura aumentaba desde el rojo al violeta. Las propiedades fundamentales de la luz son la longitud de onda y la frecuencia. Hercio es la unidad internacional de medida de la frecuencia, en ciclos por segundo, que como ya vimos, también equivale a decir longitudes de onda por segundo. El espectro de la luz visible comienza con una frecuencia de 4 por 10 a la 14 hercios,
que corresponde al comienzo del color rojo. El espectro se sigue dividiendo con aumentos de frecuencia hasta completar los 7 colores básicos. Al final del espectro corresponde al color violeta, que termina con una frecuencia de 8 por 10 a la 14 hercios. El primer descubrimiento de la radiación distinta a la luz visible ocurrió en el año 1800, cuando William Herschel estaba estudiando la temperatura de los diferentes colores, moviendo un termómetro a través de la luz dividida por un prisma. Notó que afuera de la luz roja había temperatura alta y estaba más allá del espectro visible. Él teorizó que este cambio de temperatura se debía a los rayos caloríficos, que eran un tipo de rayos de luz que no se podía ver. Luego se llamaron rayos infrarrojos. Al año siguiente, en 1801, Johann Ritter estaba observando en el otro extremo del espectro y notó lo que llamó rayos químicos, que eran invisibles pero producían reacciones químicas parecidas a las inducidas por la luz violeta. Más tarde fueron renombrados como radiación ultravioleta, pero eso fue solo el principio. Veamos todo el espectro electromagnético. El espectro de frecuencias resultó ser enorme por fuera de la luz visible, la cual está dentro del pequeño rango de 4 y 8 por 10 elevado a la 14 hercios. Como ya vimos, en el año 1800 se descubrió el espectro infrarrojo. En el año 1801, la radiación ultravioleta. En 1860, James Maxwell descubrió las microondas y además que todas estas radiaciones viajaban a la velocidad conocida de la luz. En 1886, Hertz construyó un aparato para generar y detectar lo que ahora se llaman ondas de radio. Hertz creó la medida de la frecuencia en ciclos de vibración por segundo. Entonces, pudo inferir que multiplicando la longitud de onda de la radiación, que equivale a un ciclo, por la frecuencia en hercios, que son ciclos por segundos, es igual a la velocidad de la luz. En 1895, Wilhelm Röntgen notó un nuevo tipo de alta radiación, emitida durante un experimento con un tubo de vacío sometido a un alto voltaje. Llamó a estas radiaciones rayos X y descubrió que podían viajar a través del cuerpo humano, pero se detenían en una materia más densa como los huesos. En poco tiempo se encontraron muchos usos para la radiografía en el campo de la medicina. En el año 1900, Paul Willard estudiaba las emisiones radioactivas del radio. Entonces descubrió una emisión que pensó eran similares a las partículas alfa y beta ya conocidas, pero eran mucho más penetrantes que cualquiera de las dos. En 1910, el físico británico William Henry Bragg demostró que eran una radiación electromagnética, no como las partículas alfa y beta. Por eso las llamaron radios gamma. Finalmente, en 1914, Ernest Rutherford y Edward Andrade midieron las longitudes de onda y encontraron que los rayos gamma eran similares a los rayos X, pero con longitudes de onda más cortas y frecuencias más altas. Veamos la protección de la atmósfera y el campo magnético terrestre. Aproximadamente el 40% de la energía emitida por el Sol está en la porción visible del espectro y 50% en el infrarrojo. Casi todo el resto está en el ultravioleta. Hemos dicho que el Sol emite radiación electromagnética en todas las longitudes de onda, pero no todas ellas llegan a la superficie de la Tierra. Afortunadamente, nuestra atmósfera solo permite la penetración de la radiación que se encuentra en dos regiones específicas del espectro: la ventana de la luz visible y una región de ondas de radio de 1 milímetro a 30 metros, que incluye aparte de las microondas. A estas dos regiones se les llama ventanas atmosféricas, ventana de la luz visible y ventana de radio. Pero casi toda la radiación proveniente del exterior con longitudes de onda distintas de estas ventanas es absorbida o dispersada por la atmósfera y casi no llegan al suelo. Hasta hace aproximadamente 50 años,
el hombre había observado el mundo exterior solamente a través de una ventana, la ventana óptica, es decir, la de la luz visible. No es coincidencia que sea precisamente ese tipo de luz la que pueden ver nuestros ojos y los de casi todos los otros animales que evolucionaron en la superficie de la Tierra. Durante milenios el hombre escudriñó el universo con el único aparato de que disponía para registrar ondas electromagnéticas, sus propios ojos, y creyó que eso era todo lo que había para observar. En los observatorios astronómicos que eran construidos en la superficie de la Tierra, se podía mirar con ojos artificiales más grandes, pero siempre dentro de un espectro muy pequeño de radiaciones. Como vimos, todas las radiaciones electromagnéticas fuera del espectro visible fueron descubiertas en laboratorios. Nadie las encontró en el patio de su casa mirando al cielo con un telescopio, porque como ya vimos, nuestro cielo tiene solamente dos ventanas. La atmósfera y el campo magnético de la Tierra no las dejan pasar, sobre todo a las radiaciones de alta frecuencia que emite el Sol, en cantidades tan grandes que no podría existir la vida en la Tierra sin esa protección. En los años 30 del siglo XX se detectaron por primera vez señales de radio provenientes del espacio, y entonces se descubrió la segunda ventana. El universo se amplió y una gran cantidad de información nueva y sorprendente inundó a la astronomía. Sin embargo, la intensidad de las señales recibidas por estas segundas ventanas es muy pequeña comparada con la recibida en el espectro visible. Las cantidades de energía recibidas por ondas de radio son mínimas, casi insignificantes. Se requieren enormes antenas y diseños electrónicos muy sensibles para poder observar el universo. La otra ventana, la de la luz visible, nos ha dado mucho más información. Así pues, nuestra atmósfera representa una capa protectora, sin la cual la vida no sería posible, y desde su interior es un conveniente reflector de radioondas en apoyo de nuestras comunicaciones. En el lado de las frecuencias bajas, los rayos infrarrojos que salen de la Tierra también rebotan y vuelven a la Tierra. Gracias a ese efecto invernadero, podemos tener temperaturas más altas que favorecen la evolución de los seres vivos, como nosotros. Los telescopios que siguieron al del Monte Wilson son como ojos enormes que nos permiten fotografiar cosas que nuestros ojos no pueden ver en directo. También pueden recibir todas las frecuencias que no podemos ver. Sin embargo, los escasos fotones de frecuencias no lumínicas que llegan a nosotros no nos permiten tomar imágenes claras de todas esas frecuencias que nos llegan desde el universo. Eso se solucionó poniendo telescopios en órbita, por encima de nuestra atmósfera y también de nuestro campo magnético terrestre. Veamos ahora la relación de temperatura y emisiones electromagnéticas. La convección es el transporte de calor por medio del movimiento de un material fluido. Es el intercambio de energía entre una superficie sólida y un fluido líquido o gaseoso, como calentar el agua en un recipiente o transmitir el calor con vapor y aire caliente. La transmisión de calor por conducción es un proceso basado en el contacto directo entre los cuerpos, sin intercambio de materia. Puede producirse dentro de un mismo cuerpo o entre dos cuerpos en contacto que equilibran su temperatura. La radiación térmica, en cambio, es un mecanismo de transferencia de calor entre cuerpos que están separados. A mayor temperatura del cuerpo emisor, más alta es la frecuencia de radiación emitida. A la temperatura de 1 grado Kelvin se emite radiación en la zona de microondas. A 100 grados Kelvin se emiten rayos infrarrojos. Hasta 10.000 grados Kelvin se emiten rayos en el espectro visible. Y a 10 millones de grados Kelvin se emiten rayos X. A temperatura ambiente, los cuerpos emiten en su gran mayoría radiación infrarroja. A temperaturas más altas, la radiación térmica abarca frecuencias en la región de la luz visible y es posible determinar la temperatura de un cuerpo de acuerdo a su color. Veamos un espectro de irradiación. Es una gráfica que mide la cantidad de energía transmitida por un cuerpo en cada frecuencia.
Aunque pueda tener una radiación máxima predominante, la radiación se emite en un rango de distintas frecuencias, que suben y bajan en la intensidad de la energía irradiada. Esa distribución espectral de la radiación de un cuerpo depende de su temperatura y la relación viene dada por la ley de Planck. La frecuencia a la que el cuerpo emite la potencia máxima es directamente proporcional a la temperatura del cuerpo. Al analizar las curvas obtenidas con el mismo cuerpo a distintas temperaturas, es evidente que esta curva depende fuertemente de la temperatura y del material, porque cada material tiene su propia curva de emisividad espectral característica. A medida que aumenta la temperatura, la frecuencia a la que ocurre la máxima radiación va aumentando y pasa del infrarrojo al rojo opaco, luego al rojo brillante y el blanco. Este resultado se conoce como la ley de desplazamiento de Wien, donde la frecuencia máxima es directamente proporcional a la temperatura. La ley de Wien, formulada en 1893, expresa de manera cuantitativa el hecho empírico mediante el cual el pico o máximo de emisión en el espectro de un cuerpo negro se desplaza hacia mayores frecuencias a medida que aumenta la temperatura, siendo B la constante de desplazamiento de Wien. Veamos el espectro electromagnético del Sol. La temperatura de la superficie del Sol es de 5.778 grados Kelvin en condiciones normales. Emite el máximo de su energía en la región de la luz visible y mucha cantidad en el infrarrojo. También es considerable su emisión en el ultravioleta cercano. La emisión en longitudes de onda mayores que el ultravioleta o menores que el infrarrojo es sumamente pequeña en condiciones normales. Aproximadamente el 40% de la energía emitida por el Sol está en la porción visible del espectro y 50% en el infrarrojo y el resto en el ultravioleta. Como ya hemos dicho, gracias al filtro de la atmósfera nos llega al suelo de la Tierra casi exclusivamente el espectro de luz visible. La catástrofe del ultravioleta era un fallo en la teoría clásica del electromagnetismo al explicar la emisión electromagnética de un cuerpo en equilibrio térmico con el ambiente. En esa época se aceptaba que la radiación de la luz era una onda. Según la ley de Stefan Boltzmann, la radiación espectral de los cuerpos aumenta rápidamente con la cuarta potencia de la temperatura. Como podemos ver en la gráfica, en la zona ultravioleta, la energía emitida debería aumentar en cantidades enormes. Esa era la catástrofe sin explicación en la zona del ultravioleta. Las observaciones experimentales indicaban lo contrario. Aumentando la frecuencia, la energía emitida llega a un máximo y luego baja. Con ese problema sin resolver, empezamos el siglo XX. El 14 de diciembre del año 1900 se realizó una histórica reunión en la Sociedad Alemana de Física, en Berlín. El físico alemán Max Planck presentó su trabajo para resolver matemáticamente el problema de la catástrofe del ultravioleta. Planck propuso cambiar la fórmula clásica por otra, donde la energía se emite en muchas cantidades discretas. Es decir, la energía emitida es igual a la suma de paquetitos de energía, que llamó cuantos, donde cada cuanto tenía una energía igual a una constante h por la frecuencia. Esta constante hoy se llama constante de Planck. Entonces, para llegar a la energía total emitida para esa frecuencia, se necesitaban n cuantos, siendo n un número entero. ¿Cuál era la ventaja de este cálculo? Este método permitía tener la misma cantidad de energía total emitida en distintas frecuencias. A menor frecuencia, la energía de cada cuanto es menor y se necesitan muchos cuantos para alcanzar la energía total emitida. A frecuencias mayores, los cuantos tienen más energías y con menos cuantos se llegaba a la misma energía total. Por lo tanto, al espectro de frecuencias medido experimentalmente se lo podía dividir en columnas de cuantos de distinta frecuencia, donde la altura de cada cuanto aumentaba con la frecuencia. Aplicando la fórmula energía igual a la constante de Planck por la frecuencia en cada cuanto, y al sumar los distintos cuantos, uno arriba del otro, se llega a la energía total medida en cada frecuencia.
El número entero n de cuantos para cada columna se encarga de llegar al valor correcto. La creación de la constante de Planck le permitió definir un nuevo conjunto universal de unidades físicas fundamentales en las que se basa gran parte de la teoría cuántica. En reconocimiento a Planck por su contribución a una nueva rama de la física, fue galardonado con el Premio Nobel de Física en 1918, pero lo recibió en 1919. La verdadera genialidad del planteo de Planck resultó de su esfuerzo en calcular la constante H para determinar la cantidad más pequeña de energía que se puede asignar a cada cuanto. Si se usa la frecuencia en hercios, ciclos por segundo, resultó aproximadamente igual a 6,63 por 10 a la menos 34 joules segundo. Al multiplicar H por la frecuencia en hercios, que son segundo las menos 1, el resultado nos da la energía en joules, que es kilogramo por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Si en vez de frecuencia se usa la frecuencia angular, cuya unidad son 2pi radianes por segundo, entonces la constante reducida de Planck se debe transformar a h sobre 2pi, y los resultados son los mismos si se miden las vibraciones de frecuencia en hercios o de frecuencia angular en radianes. Las unidades de Planck o unidades naturales son un sistema que había sido propuesto por Planck un año antes, en 1899. El sistema que mide las magnitudes fundamentales del universo son longitud, tiempo, masa y temperatura. Las unidades adoptadas por la humanidad son muy conocidas por todos nosotros: metro, segundo, kilogramo y grados Kelvin. Si algún día nos encontramos con una civilización avanzada de nuestro universo, le tendríamos que pedir la conversión de sus unidades para medir la longitud, el tiempo, la masa y la temperatura. Entonces, nuestros científicos y los de ellos podrían comprobar que tenemos las mismas constantes universales de nuestro universo común. Ellas son la velocidad de la luz, la constante universal de la gravedad, la constante de Planck y la constante de Boltzmann. Planck usó estas constantes fundamentales, C, G, H y K, para calcular los límites de las medidas más importantes de nuestro universo. El sistema se define haciendo que las constantes físicas universales de esta tabla tomen el valor 1 cuando se expresen ecuaciones y cálculos en dicho sistema. Planck obtuvo de esta manera las unidades naturales. Las unidades naturales definidas por Planck suelen llamarse de forma jocosa por los físicos como las unidades de Dios, porque eliminan cualquier arbitrariedad antropocéntrica del sistema de unidades. Y cualquier civilización extraterrestre habrá llegado a las mismas conclusiones con sus propias unidades. La energía de Planck es 1,9 por 10 elevado a la 9 joules. Como consecuencia, a la energía de Planck le corresponde la masa de Planck. Con la fórmula de Einstein para el cuerpo quieto, energía igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, la masa de Planck queda definida como 2,18 por 10 elevado a la menos 8 kilogramos. El mínimo de distancia, conocido como largo de Planck, y con la velocidad de la luz pudo calcular el mínimo de tiempo. El tiempo de Planck es 5,39 por 10 a la menos 44 segundos. Y el máximo de temperatura que puede existir. La temperatura de Planck es igual a 1,41 por 10 a la 32 grados Kelvin. La densidad de Planck resulta de colocar la masa de Planck en una esfera cuyo diámetro es la longitud de Planck. Esta densidad equivale a aproximadamente a 10 elevado a la 23 masas solares comprimidas en el espacio ocupado por el núcleo de un átomo de hidrógeno. Se piensa que esta debió ser la densidad inicial del universo, una unidad de tiempo de Planck después del Big Bang. De todas maneras, volviendo al invierno de Berlín del año 1900, a los asistentes de aquella reunión en la Sociedad Alemana de Física, los cuantos de Planck les parecieron un truco matemático interesante, pero no lo tomaron demasiado en serio, hasta el año 1905. El efecto fotoeléctrico había sido descubierto por Hertz en 1887. Observó que el arco que saltaba entre dos electrodos conectados a alta tensión en la oscuridad
alcanzaba distancias mayores cuando lo iluminaba con luz ultravioleta. Esta curiosa observación no tenía ninguna explicación en ese entonces. Hasta que en 1905, en el mismo año que formuló su teoría de la relatividad especial, Albert Einstein propuso una descripción matemática de este fenómeno que parecía funcionar correctamente, y además que la emisión de electrones era producida por la absorción de cuantos de luz de Planck, que más tarde serían llamados fotones. En un artículo titulado Un punto de vista heurístico sobre la producción y transformación de la luz, mostró cómo la idea de partículas discretas de luz podían generar el efecto fotoeléctrico, y también mostró la presencia de una frecuencia característica para cada material, por debajo de la cual no se producía ningún efecto. Lo dijo desde un punto de vista heurístico. La heurística es el arte de inventar por parte de los seres humanos. Einstein, al titular su trabajo de esta manera, ya podemos adivinar que se venía algo muy interesante, gracias a su excelso arte de inventar. Por esta explicación heurística del efecto fotoeléctrico, Einstein recibiría el Premio Nobel de Física en 1921. Merecidísimo, aunque se lo dieron porque su teoría de la relatividad estaba todavía muy discutida. El famoso eclipse llegaría pronto. Pero volvamos a nuestro tema. ¿Qué es el efecto fotoeléctrico? Se había observado que cuando la luz de determinada longitud de onda incidía sobre la superficie de un metal, éste emitía un flujo de electrones. La física clásica estaba en problemas. En la época en que se realizó este descubrimiento, la teoría ondulatoria de la luz era el único modelo disponible. Según esta teoría, el número de electrones emitidos debía aumentar proporcionalmente a la intensidad de la luz, cosa que no siempre ocurría. Además, debería existir un margen de tiempo entre la incidencia de los fotones y la emisión de los electrones. Eso tampoco ocurría. Al experimentar, ninguna de estas condiciones de la física clásica resultaron ser ciertas. La intensidad luminosa no afecta a la emisión de los electrones, pero sí la frecuencia, ya que la emisión de electrones solo se produce a partir de ciertos valores arriba de ciertas frecuencias mínimas para cada material. La teoría ondulatoria, por lo tanto, no resultaba válida a la hora de explicar el efecto fotoeléctrico. Einstein le dio una interpretación física al modelo matemático de Planck, que había presentado en Berlín 5 años antes. A los cuantos de Planck, esos paquetitos de vibraciones sin masa que transportan energía a la velocidad de la luz, los empezaron a llamar fotones. Cada paquetito de vibración transporta un cuanto de energía que queda determinado en joules por la constante de Planck multiplicada por la frecuencia, en ciclos por segundo o hercios. Efecto fotoeléctrico se llama al fenómeno que, emitiendo luz sobre determinadas superficies de un metal, a veces ese metal emitía electrones. Con el efecto fotoeléctrico quedó demostrado que los fotones pueden transferir su cuanto de energía a los electrones. Y función de trabajo se llama a la energía necesaria para arrancar a un electrón del material. La función de trabajo es igual a la constante de Planck por una frecuencia F0, que sería la mínima necesaria para arrancar un electrón. Si la frecuencia del fotón F es menor que la frecuencia mínima necesaria para arrancar un electrón F0, entonces su energía será menor que la función de trabajo de ese metal. Cuando la energía del fotón es menor que la función de trabajo, el electrón no puede escapar de la superficie del material. En ese caso, el fotón se refleja sin extraer ningún electrón del metal y sin entregar nada de su energía. Los electrones pueden absorber energía de los fotones cuando son irradiados, pero siguiendo el principio de todo o nada. Cuando la frecuencia del fotón es mayor que la frecuencia de extracción de un electrón, toda la energía de un fotón debe ser absorbida y utilizada para liberar a un electrón de un enlace atómico, y el fotón desaparece. Una parte de esa energía se usa para arrancar al electrón de su átomo, y lo que sobra contribuye a la energía cinética del electrón, aumentando su velocidad como partícula libre.
Entonces quedaron establecidas las leyes de la emisión electromagnética. 1. El fotón entrega toda su energía o se refleja entregando nada. Segundo, cada metal tiene una cierta frecuencia mínima de radiación incidente debajo de la cual ningún electrón puede ser emitido. Esta frecuencia se llama frecuencia de corte, también conocida como frecuencia umbral. Tercero, para una frecuencia por encima de la frecuencia de corte, la cantidad de electrones emitidos es directamente proporcional a la intensidad de la luz incidente. Por cada fotón se emite un átomo. Más fotones extraen más electrones. Por encima de la frecuencia de corte, la energía cinética máxima del electrón emitido es independiente de la intensidad de la luz incidente. Depende solamente de la frecuencia de la luz incidente. Cuarto, por encima de la frecuencia de corte, la emisión del electrón se realiza instantáneamente, independientemente de la intensidad de la luz incidente. Este hecho se contrapone a la teoría clásica. La física clásica esperaría que existiese un cierto retraso entre la absorción de energía y la emisión del electrón, inferior a 1/1000ª de segundo. Quedó demostrado en la práctica que el fotón podía entregar toda su energía al electrón y desaparecer al mismo tiempo. La comprobación de esta relación e incidencia entre fotones y electrones fue fundamental en el desarrollo de nuestro conocimiento del átomo, porque al mismo tiempo que Planck y Einstein describían los fotones y sus propiedades, estaba evolucionando aceleradamente la descripción y propiedades del átomo. Veamos ahora esa historia de nuestro conocimiento del átomo. Átomo es la palabra griega que significa indivisible. 450 años antes de Cristo, Demócrito de Abdera aseguró que la materia podía ser dividida en partículas cada vez más diminutas una y otra vez, hasta llegar a un punto indivisible de aquella materia, a las que llamó átomos. Y se abrió un largo paréntesis de más de 2200 años, durante el cual los científicos estuvieron perdiendo el tiempo tratando de encontrar la piedra filosofal que pudiera transformar el plomo en oro y descubrir el elixir de la eterna juventud. Recién en 1789, Lavoisier dejó atrás la alquimia y puso los cimientos de la ciencia química. Aclaró el concepto de elemento como una sustancia simple que no se puede dividir mediante ningún método químico conocido, y elaboró una teoría de la formación de compuestos a partir de los elementos. En 1803, John Dalton retomó el concepto de que la materia está formada por partículas o átomos indivisibles y reforzó la idea de Lavoisier que los átomos no cambian nunca, que permanecen inmutables y no pueden transformarse en otros diferentes. El plomo y el oro son elementos y no se podían transformar uno en el otro. Entonces, ¿cómo la tierra se transforma en árboles y el plomo no se transforma en oro? La explicación era que existen unos pocos tipos de átomos indivisibles o elementos y tienen la propiedad de combinarse unos con otros diferentes y formar toda clase de moléculas compuestas que forman la materia de toda la naturaleza que nos rodea. Cuando las moléculas de los cuerpos se dividen en elementos, entonces esos átomos se pueden recombinar de distinta manera para formar otro cuerpo diferente. Entonces, la Tierra se puede transformar en árboles y viceversa. Dmitri Ivanovich Mendeleev fue un químico ruso que en el año 1869 publicó la primera tabla periódica de los átomos o elementos químicos. Ya había suficiente experiencia como para formar 6 columnas de familias de elementos químicos con propiedades similares, con los 60 elementos o átomos conocidos en aquella época. Los alineó en orden creciente de sus masas atómicas y valencias. Algunos lugares de la tabla estaban vacíos y predijo su existencia. A medida que los descubrían, los iban nombrando y agregando. Pero cuando descubrieron el helio, no tenían lugar en la tabla. Entonces tuvieron que inventar la columna 0, donde después fueron agregando los demás gases nobles. Y finalmente, esta tabla evolucionó poco a poco hasta ser indispensable para cualquier químico en el presente.
En 1883, Faraday había descubierto que al pasar un flujo de corriente eléctrica de una sustancia a la otra, produce ciertos cambios químicos, lo que indicaba que hay una relación entre electricidad y materia, asegurando que los átomos debían tener una estructura eléctrica. Estudió el electromagnetismo y al mismo tiempo la electroquímica. Sus principales descubrimientos incluyen la inducción electromagnética, el diamagnetismo y la electrólisis. Ahora sí, después de tanto tiempo, el conocimiento humano se empezó a acelerar notablemente. El 30 de abril de 1897, Sir Joseph Thomson fue el físico británico que anunció el descubrimiento del electrón con carga negativa. Explicó a la partícula del átomo como una esfera de carga positiva, donde están pegados los electrones de carga opuesta. En esa época, este concepto era útil para explicar 8 años después el efecto fotoeléctrico en 1905. Pero esta idea duró muy poco. ¿Por qué? Porque Lord Rutherford bombardeó delgadas láminas de oro con partículas alfa y comprobó que casi todas pasaban el metal y muy pocas eran reflejadas. O sea, ese fenómeno indicaba que los átomos tienen muchos espacios vacíos. Entonces, creó su modelo atómico, donde un núcleo muy pequeño reúne toda la carga positiva y casi toda la masa del átomo. Por lo tanto, los átomos no eran partículas sólidas, sino que estaban vacías en gran parte de su estructura. No tardaron en imaginar el modelo atómico como un pequeño sistema planetario, donde los electrones giraban alrededor del masivo núcleo positivo. Bohr publicó su propio modelo atómico en 1913. Introdujo la teoría de las órbitas cuantificadas, que en la teoría de la mecánica cuántica consiste en que, en torno al núcleo atómico, los electrones no están en cualquier lugar, sino que hay un número muy ordenado de electrones en cada órbita, que aumenta desde el núcleo hacia el exterior del átomo. En su modelo, además, los electrones podían caer desde una órbita exterior a otra interior, emitiendo un fotón de energía discreta, hecho fundamental sobre el cual se sustenta la mecánica cuántica. Descubrió y explicó el espectro de emisión del átomo de hidrógeno, del que hablaremos más adelante. En 1926, Schrödinger publicó su famosa ecuación de ondas, que es de gran importancia en la mecánica cuántica, donde juega un papel central. Matemáticamente es una maravilla, pero es imposible de imaginar con sentido común. Schrödinger fue el autor del famoso concepto de que en el mundo cuántico su gato dentro de una caja cerrada podía estar vivo y muerto al mismo tiempo. Pero Max Born, excepcional matemático y físico alemán, recibió el Premio Nobel de Física en 1954 por su interpretación probabilística de la función de onda de Schrödinger. Según Born, el cuadrado de la amplitud de dicha función de onda sin la variable tiempo es igual a la densidad de probabilidad de encontrar un electrón en cualquier momento. Por ejemplo, en el caso de una función de onda que describa la posición de un electrón, el cuadrado de esa amplitud de onda será igual a la probabilidad de encontrar a dicho electrón en una nube de posibles posiciones determinadas. Eso permitió reemplazar las inestables órbitas del modelo atómico de Born por nubes de probabilidades de encontrar al electrón en cualquier momento, que en la nueva física cuántica se llamaron orbitales. Cada nube tiene un nivel de energía perfectamente determinado por un medio, 3 medios, 5 medios, 7 medios, etc., de la constante de Planck por la frecuencia de dicha onda. Estas nubes tienen formas tridimensionales que explicaron exitosamente la forma de los átomos y las moléculas en el espacio. Los átomos se unen unos con otros compartiendo electrones en sus órbitas exteriores y de esta manera determinan la forma que tiene cada molécula. Se llegó a estas conclusiones de forma matemática, pero se confirmaron absolutamente en la realidad de las valencias de los átomos y además en la forma espacial de todas las moléculas formadas.
Ese fue el éxito espectacular de una locura matemática totalmente inexplicable con el sentido común. La física cuántica, basada en ecuaciones puramente matemáticas, resultó tan poco intuitiva como verdadera en la práctica. Y en nuestra vida cotidiana estamos rodeados de elementos que funcionan perfectamente gracias a los inexplicables conceptos de la física cuántica. Vamos a hacer una simplificación comprensible de la verdadera estructura atómica de los orbitales y sus niveles energéticos. El átomo más simple es como un edificio de 8 pisos. En la planta baja colocamos al núcleo del átomo, donde están las cargas positivas y casi toda la masa. En los pisos superiores se van acomodando los electrones siguiendo un estricto orden de protocolo. Un electrón puede ubicarse en niveles perfectamente determinados, de abajo hacia arriba, nivel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Los niveles inferiores tienen menos energía que los superiores. El nivel más bajo corresponde al 1, donde el nivel de energía es igual a 13,6 electrovolts. Y a medida que se sube, la energía aumenta de nivel a nivel hasta llegar a 0 electrovolts en el octavo nivel. Si bien los electrones pueden subir o bajar, solamente pueden subir o bajar de un nivel hacia otro nivel concreto. No hay entrepisos. Los electrones siempre tienden a bajar de nivel cuando pueden. Para poder subir de nivel, en cambio, los electrones necesitan recibir una cantidad determinada de energía. Si un electrón está en el nivel 1, para subir al nivel 2, necesita una energía E1 igual a 10,2 electrovolts. Y si el electrón está en el nivel 2, para subir al nivel 3, necesita una energía E2 igual a 1,89 electrovolts, mucho menos. Supongamos que tenemos un electrón en el nivel 1. Está en una posición estable en el nivel de menor energía. Para subir del nivel 1 al nivel 2, habíamos visto que necesita recibir una cantidad de energía E1. Y para subir del nivel 2 al nivel 3, necesita una energía E2 adicional. En una interacción parecida al efecto fotoeléctrico, el electrón es golpeado por un fotón de frecuencia F, que se refleja y rebota, a menos que, si el fotón tiene la frecuencia F1 de tal manera que la constante de Planck H por F1 sea igual a la energía E1, en ese caso el fotón desaparece porque entrega toda su frecuencia a la energía del electrón que sube al nivel 2. Cuando el electrón está en ese nivel superior, el átomo ha ganado una cantidad de energía E1, de la que tratará de desprenderse en cuanto pueda. Puede enfriarse bajando el electrón del nivel 2 al 1, emitiendo un fotón con la frecuencia F1. Por lo tanto, ese átomo puede absorber y emitir energía al mismo nivel de frecuencia F1. Pero en la práctica, los átomos pueden absorber y emitir varias frecuencias específicas. Veamos cómo ocurre. Supongamos ahora que llega otro fotón con una frecuencia F0 igual a F1 más F2, de tal manera que F1 por H es igual a E1 y F2 por H es igual a E2. En ese caso, el fotón desaparece y entrega toda la energía que transportaba al electrón que sube 2 niveles, hasta el nivel 3, y el átomo acumula las energías E1 y E2. Si el electrón baja del nivel 3 al 2, entonces emite un fotón de frecuencia F2. Como el átomo todavía tiene una energía E1, puede enfriarse bajando el electrón del nivel 2 al 1, emitiendo un fotón con la frecuencia F1, pero puede emitir otra frecuencia adicional. Porque cuando el electrón está en el nivel 3, tiene también la opción de bajar 2 niveles al mismo tiempo, hasta el nivel 1. En ese caso, emite un fotón con la vibración más alta, F0 igual a F1 más F2. Si este modelo de átomo se tratara de un gas teórico de 3 frecuencias, cuando lo calentamos emitiría radiación en esas 3 frecuencias, y su espectro sería este. Todo el espectro de la radiación emitida estaría en negro, excepto las bandas iluminadas de las frecuencias F2, F1 y F0, en ese orden creciente.
Veamos ahora un caso real. El átomo más simple es el del hidrógeno, porque tiene un solo electrón. Tiene un total de 8 niveles posibles para ubicarse. En el nivel n igual 1, que corresponde a la llamada serie de Lyman, puede recibir el electrón desde 7 niveles superiores. Por lo tanto, emitirá 7 frecuencias distintas en el nivel más alto de energía emitida. Por lo que los fotones de la serie de Lyman se ubican en el rango del ultravioleta. En el espectro visible se ubican los fotones recibidos y emitidos por los electrones del nivel n igual 2, serie de Balmer. Puede recibir el electrón desde 6 niveles superiores, por lo tanto emitirá 6 frecuencias distintas. A medida que suben los niveles, las frecuencias de los fotones emitidos son menores y las series de Paschen, Brackett, Found emiten cada vez menos energía y sus fotones se ubican todos en el infrarrojo o microondas. En todos los elementos químicos pasa lo mismo. Calentando cualquiera de ellos, tendremos un espectro característico de cada uno, que sería como su huella digital para identificarlos, aunque nos manden sus fotones desde estrellas muy pero muy lejanas. Este es el espectro de emisión del hidrógeno en la zona de luz visible. Todo el espectro es negro menos las frecuencias de absorción-emisión. Ahora es el espectro del helio en la zona de luz visible. El hidrógeno y el helio son los componentes más abundantes en el Sol. Y veamos ahora el espectro de emisión del Sol. ¡Sorpresa! Justo en las frecuencias del hidrógeno y el helio aparecen líneas negras. El Sol nos alumbra con toda clase de fotones, menos los fotones que deberían emitir el hidrógeno y el helio. ¿Qué pasó? Son las conocidas líneas de Fraunhofer. Veamos. Desde hacía muchísimo tiempo se había descubierto esta anomalía. En 1802, el químico inglés William H. Wollaston ya observó la aparición de cierta cantidad de bandas oscuras en el espectro solar. Era un fenómeno sin explicación para esa época. Pero en 1814, Fraunhofer comenzó un estudio sistemático y de medición cuidadosa de la longitud de onda de estas bandas negras. En total, describió alrededor de 570 líneas y asignó a las bandas principales las letras A hasta la K y a las más delgadas con otras letras. Más adelante, descubrieron que cada elemento químico tenía asociado un conjunto de líneas espectrales y dedujeron que las bandas oscuras en el espectro solar las causaban los elementos de las capas más externas del Sol mediante absorción. Es decir, desde el centro del Sol, muy caliente, los átomos de helio e hidrógeno emiten fotones de sus respectivas frecuencias, pero esos fotones son absorbidos por los átomos de helio e hidrógeno que están a menores temperaturas en las capas exteriores del Sol. Al final, la luz escapa del Sol en toda su frecuencia, menos en las del helio y el hidrógeno. Exactamente lo mismo pasa con los demás elementos químicos, por lo que las líneas negras, como si fueran sus huellas digitales, son los indicadores de su presencia en el Sol, y también ocurre lo mismo en las estrellas más lejanas. Estos conceptos nos dan la composición química de los cuerpos emisores de luz. Hubo que hacer algunas correcciones porque algunas líneas oscuras observadas las causaban moléculas de oxígeno en la atmósfera terrestre. Se pudieron estudiar también los espectros de otras estrellas como Alpha Centauri A, que es una estrella amarilla muy similar al Sol, situada a 4,3 años luz de distancia. Luego se hicieron análisis de estrellas similares dentro de la Vía Láctea, que tiene un diámetro de 100 años luz. A partir del observatorio del Monte Wilson y similares, se pudo percibir claramente la luz emitida desde más allá de la galaxia de Andrómeda, que está a una distancia de 2,5 millones de años luz. A finales de la década de 1920, Hubble pudo observar galaxias de hasta 7 millones de años luz de distancia y en años posteriores hasta casi 100 millones de años luz. Entonces se confirmaron las anomalías del corrimiento al rojo, que es igual a la velocidad de alejamiento del cuerpo emisor sobre la velocidad de la luz. ¿Cómo se mide el corrimiento al rojo? La historia del corrimiento al rojo empezó
en el siglo XIX. Doppler ofreció la primera explicación física conocida para el fenómeno en 1842. La hipótesis fue probada y confirmada para las ondas sonoras por Weis-Ballot en 1845. Doppler predijo que el fenómeno debería aplicarse a todas las ondas. En aquella época estaba ampliamente difundido el concepto de que la luz era una onda. Doppler entonces sugirió que los colores de las estrellas podían ser atribuidos a su movimiento con respecto a la Tierra. Es decir, todas las estrellas rojizas se alejaban, las azuladas se acercaban y las más amarillas estaban quietas con respecto a su posición de la Tierra. Este concepto terminó siendo incorrecto, porque los colores de las estrellas son indicadores de su temperatura, no de su movimiento. Sin embargo, Doppler sería reivindicado cuando se explicó que el desplazamiento de las líneas espectrales recibidas de algunas estrellas eran consecuencias del efecto Doppler. ¿Qué es el desplazamiento espectral? Ya bien conocidas las líneas de Fraunhofer, era muy fácil leer el espectro de cada astro luminoso, aunque estuviera muy lejano. Y a medida que se estudiaban esas luces más lejanas, en los espectros recibidos se acentuaban algunas desviaciones. Empezaron a observar ciertas disminuciones de frecuencias bien conocidas en las líneas de Fraunhofer. Y el mismo fenómeno se repetía en todas las demás líneas del espectro. Es decir, todo el espectro de la misma estrella disminuía sus frecuencias. Ese alargamiento de todas las ondas de luz eran una clara indicación de que los cuerpos emisores se estaban alejando y por eso sus fotones nos llegaban con menor frecuencia. Como ya vimos, la frecuencia emitida sobre la frecuencia recibida es igual a z más 1. Por lo tanto, con la luz recibida de cada astro celeste podemos saber su velocidad de alejamiento. Y además, su composición química. El avance de nuestros conocimientos cosmológicos en el siglo XX fueron abundantes. Y en paralelo, extraordinarios avances fueron revolucionando la ciencia física.